en el vídeo anterior, voy a quitar esto porque ya no lo necesito. En el vídeo anterior nos quedamos más o menos aquí. Y esta mañana yo estuve haciendo unas pruebas para obtener este resultado. Ok, tenemos el estado over y el estado default y el estado over. Pero me encontré que en la construcción original, que la tenemos aquí, funcionaba de forma rara. Mirad, voy a hacer un cambio de componente, porque esta mañana lo he construido otra vez, haciendo un cambio que voy a explicar, pero mirad lo que pasaba. Cojo el componente anterior que hicimos, el Hero Resource sin nada, está aquí mi avatar en este caso, y en el estado over de este componente voy a poner el vídeo de Elena. El vídeo de Elena, lo digo bien. Vamos a ponerle una capa de vídeo. Cojo el vídeo de Elena, que lo tengo en mi escritorio del ordenador C. Aquí está. Okay. Aquí hay un giro, pero nada. Lo tenemos funcionando. Ahora, vamos a dar la preview. Atención. No he tenido... no he podido quitarle el problema del clip content a este elemento. Entonces, como digo, lo he construido de otro modo. Encerrando el vídeo incrustado en un frame, en otro frame al cual le puse un borde redondeado completo y le activé el clip content. ¿Ok? Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente, lo voy a dejar así y si os parece, construyo esto otra vez desde cero para obtenerlo, o para obtener este resultado, lo aplico y ya seguimos con este bloque y este si nos da tiempo. ¿Qué decís? Contadme. Somos pocos, así que podéis comentar lo que queráis. Con la construcción nueva lo he hecho bien, ¿veis? Tenemos aquí un bloque que se llama vídeo, que tiene el borde redondeado completo, el clip content activado y dentro de vídeo está el contenedor propio del vídeo. Tomás dice, Juan, está bueno para hoy eso. Entiendo que te refieres a este contenedor, a reconstruir esto, ¿verdad? O lo otro, Tomás. Tú dime. También contaré que tanto en un componente como en otro, ese contenedor y lo otro si hay tiempo. Vale. También contaré que, bueno, ahora lo voy a montar. No lo hice mostrando el vídeo en los dos estados. En el estado default sin el autoplay y en el estado over con el autoplay activado. Originalmente lo hice así, pero se volvió un poco loco. A veces funcionaba la preview y a veces no. Entonces dije, opto por lo sano ahora mismo y digo, esta versión tendrá el estado default con una imagen incrustada, un snapshot de este vídeo y el estado over con el vídeo en autoplay. Y funcionó, venga. Me voy a poner a construir otra vez, pero bastante rápido. Primero, teníamos un frame que se llama, por ejemplo, resource. Sí. Perdón. Resource. Era de 256 por 256 píxeles.
Aquí no le voy a poner el aspect ratio, no voy a sellar el aspect ratio. En principio le voy a poner una capa de imagen. Para hacer un poquito más rápido, bueno, iba a decir que podría ser simplemente esta versión desktop y dejar la tablet y la model, pero no sé, ya veo. Vamos a ver. Bueno, tenía esto aquí. Bien, ahora, a este resource lo voy a meter en un frame. Y le voy a poner de nombre vídeo. Ahora, al resource le diré que se escale al tamaño de lo que pueda coger el vídeo. Y está funcionando. Ahora, a vídeo le voy a aplicar el borde redondeado. Completo. Y activaré el Clip Content para que se vea como quiero. Ya tengo esto. Entonces, lo que puedo hacer ahora mismo es lo siguiente. Lo convierto en... Voy a poner otro nombre que se llame Hero Resource 3. Mejor. ¿Mejor o no? No, todavía no. Voy a coger estos budgets y los voy a recuperar de aquí. Los voy a poner por aquí. En realidad voy a hacer lo mismo que hice esta mañana. Lo pegué al margin top, al margin bottom y al left y right. Cogí uno y dije 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo voy a llevar al front, por delante. Y ahora, cojo otra vez el vídeo, lo meto en un frame, haciendo frame selection, y a este sí le pongo el Hero Resource 3. A ver si me sale. Ok, lo dejo igual. Voy a revisar las constraints de estos budgets, aunque ahora mismo no hace falta. No hace falta ahora mismo. Porque esto está dentro de... Oh, sí hace falta. Sí hace falta, Juanito. Vamos otra vez. Vamos a meterla en el interior. Esto no hace falta porque es un frame. Lo puedo dejar así sin auto layout. Podría también coger el vídeo, el contenedor que tiene el resource dentro, que tenga un scale y scale, por ejemplo, y aquí sí el budget superior izquierdo lo puedo... Estoy pensando, lo puedo dejar con corregir la constraints arriba a la izquierda y este abajo y a la derecha. Entonces, si en algún momento yo quiero hacer cambios, pues funciona. Te quedas ahí. Ahora, lo convierto en un componente. Y en este caso, Resource tiene, como dije, una capa de imagen. Voy a hacer una nueva variante y simplemente voy a darle un poquito de cariño a esto. En principio, en este 3, que no tiene ninguna otra variante, le voy a poner solamente como el property 1 va a ser state. Este va a ser default, con la D minúscula como siempre hacemos. Y el siguiente, over. Ahora, al resource del over le voy a poner, como dije, un vídeo. Y ahora mismo voy a definir la capa que antes era imagen como vídeo. Ahí te quedas. Vamos a añadir la interacción. Todavía me parece un poco raro usar interacciones tan, entre comillas, viejas. Le voy a dejar con instant el cambio y falta algo más. El borde blanco.
que se lo di a el contenedor, si mal no recuerdo. Correcto, al contenedor. Al mismo frame donde puse el borde redondeado y donde apliqué el clip content. Entonces, cojo estos. Voy a hacerlo uno a uno. O no, puedo hacerlo. Hago aquí y hago aquí. Los dos vídeos, ¿ok? Entonces pongo el stroke. Era un borde en 3 en desktop y en blanco. Inside. Ahí te quedas. Puse el 3, ¿no? Sí. Estaba más o menos. ¿Puse el 3 o 2? 3, está bien. Edith es fan de las interacciones. Muy bien, vale. ¿Tengo las conexiones o la única conexión? Sí. Pues ahora simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo en mi escritorio de este Windows el vídeo que puse aquí y un screenshot del primer fotograma del vídeo como PNG. Esto quiere decir que a este componente, desde la pestaña Design, le voy a poner le voy a pegar a la imagen el snapshot-Elena. ¿Ok? Que por cierto, me salió perfecta, ¿eh? He elegido hasta el color de gafas apropiado. Y al over, también al resource, que tiene una capa de vídeo, le pegaré el vídeo, que se llama Video Elena. Y que evidentemente, como cogí el primer screenshot, es prácticamente igual. Bueno, igual. Ahora, yo los saqué, me los descargué de FreePKI y los reduje un poco, pero todavía se pueden optimizar un poquito más. ¿Qué quiero decir? Que si esto yo lo quiero publicar, pues cogería el vídeo, que ahora mismo es un vídeo de 2K con un 1440p, pues que sea, creo que con un 720 alcanza. Y lo mismo que la imagen es de las mismas dimensiones, pues las podría optimizar para que pesen menos. Porque entiendo yo que Figma Sites no lo hace. Fijaros que aquí, en la capa Resource con el vídeo, le dejo el autoplay y el loop. Tengo el mute activado, bueno, pero es que no tiene sonido el vídeo, aunque lo había generado con sonido el vídeo, ¿eh? Pero en este caso le voy a dejar el mute activado, el autoplay, como digo, y el loop, para que se repita. Esto, que es una imagen, no tiene nada. Bien, ahora, en teoría, tiene que funcionar. Vamos a ver si funciona porque, ojo, y lo vamos a comprobar sabiendo que no es este porque todavía no le hemos puesto el hola en el estado over. Entonces, aquí cojo esta instancia del componente y la cambio por el giro resource 3. Aparecerá Elena. Redoble de tambores, dice Tomás. Funciona bien. ¿Habéis visto que tiene como una especie de... La primera vez que lo ejecuté o que activé el over, ¿habéis visto que hubo como una capa blanca? Eso es una cosa de Figma. En realidad, cuando esto ya funciona, funciona bien. No hay ningún... En Frame también pasa lo mismo, ya. ¿Ok? Ahí está. Incluso podría trabajar el loop un poquito mejor en edición para que directamente no se notara el corte de la mano. Podría yo hacerla bajar. Sí. ¿Hay que darle más cariño al vídeo? Pues seguramente. Pero ahí queda. Ahora, simplemente lo que quedaría hacer es... Me voy a el budget del Resource 2. Lo copio. Me vengo aquí, me voy al over. Y dentro de vídeo lo pego. Tal cual. Se queda así. Y ahora, si me voy otra vez a lanzar en la preview, aparecerá el hola. Queda algo más para hacer. Si en el diseño original, que lo tengo aquí en estático, pero también lo podemos ver en Google AI Studio, de donde lo generamos con IA, tenía una sombra, además tenía un giro. Ya no sé si dejaría el giro. Y el Lola estoy convencido que yo lo pondría en principio abajo si tengo la imagen de la persona
o bueno, el host o la persona del sitio web, ¿no? Para que no se le tape la cara ni nada. La sombra no la quiero dar en el componente. ¿Por qué? Porque si la doy en el componente, si yo aplico una sombra con un determinado tamaño, ese tamaño va a cambiar si yo a esa instancia le cambio de tamaño. Entonces preferí coger el componente, dejarlo sin sombra y aplicar la sombra directamente en la instancia. Vengo a vídeo y le pongo yo una sombra. Voy a poner exactamente la sombra que le puse en la versión anterior que habéis visto y que compartí en un vídeo esta tarde. Le puse 24 en el desktop, le puse nuestro gris casi negro de color y le puse 15% de opacidad. Y ahí queda. Haré lo mismo en la versión tablet con la variante tablet que no tiene over. Veis que aquí no tiene sombra. Haré lo mismo como digo aquí. Y bueno, aquí, claro, la cosa ha cambiado porque, claro, estoy usando el componente Hero Resource 3 que no tiene ni tablet ni mobile. Si yo cogiera, lo voy a hacer otra vez con el Resource 2. Entiendo que no hace falta que lo haga, ¿no? Aquí se ha quedado la sombra que apliqué hace un momento. En teoría, aquí tengo que coger el tablet, perdón, desktop tablet, y aquí el mobile. Y aquí se está heredando la sombra, pero en realidad no la tengo, y le está heredando seguramente porque en el primary le puse esto. ¿Veis? No lo tengo, correcto. Entonces voy a hacer lo siguiente. A esta le voy a poner la misma sombra que apliqué en el vídeo, que fue, en lugar de 24, perdón, de 16. A ver, un momento. Yo aquí le di. Fijaros que ya lo hizo, es decir, yo le había dado 24 desktop, le había puesto 16 en tablet, pero Figma Sites es Dios, porque recordó lo que yo había puesto en tablet. Y aquí, en teoría, si lo hizo bien, aquí le puse 8, si mal no recuerdo. Fijaros. Bien, bien. De esta manera he controlado la sombra con todo el poder que puedo, o con todo el límite que puedo. Porque si esto en algún momento lo agrando, pues me gustará el milagro de la Navidad. Sí, sí, sí. Bien, bien. Punto para Figma Sites. Ok. Esto quedó más o menos bien. Yo estaba pensando también que en algún momento, Tomás lo recordará porque es un poco más viejo que Tomás, en el canal o en Discord, dijimos, ¿te acuerdas, Tomás, cuando comenté que una de las ideas que daba para lo que es para destacar con un portfolio es en el giro o en algún punto de la landing poner un vídeo nuestro presentándonos? A lo mejor el autoplay podría tener un vídeo grabado nuestro con nuestra voz. Recordad que Figma Sites nos permite poner un vídeo, bueno, aquí lo voy a poner, un vídeo con audio. A lo mejor si es un vídeo corto, se podría poner, hola, ¿qué tal? Soy Elena y este es, no sé, lo que sea. Puntito para destacar. O para no ser igual que todo el mundo. Vale. Lo dejo así, ¿ok? Me voy a cargar, a borrar el Hero Resource 3. Voy a quitar el Hero Resource original. Voy a borrarlo. Sí, voy a borrar. He movido las leyendas y ahora voy a renombrar esto como Hero Resource. Y este componente se quedará para
que cualquier persona que pueda o que quiera descargar el template, pues lo utilice. Cuando lo publique, cuando lo comparta para descargar, evidentemente le voy a quitar las imágenes de Elena y demás para que esté lo más limpio posible el template. Ok, controlado esto. Evidentemente se le pueden poner más comportamientos en el over, sí, se pueden hacer un montón de cosas más. Pero ahora mismo estamos haciendo algo lo más parecido a lo que cogimos de este diseño. Y volvamos a este diseño. Me voy otra vez a Chrome y voy a recordar una cosa. Aquí tengo una captura estática, pero estas tarjetas tenían un estado over, que simplemente era la misma tarjeta elevada con un poquito, bueno, con sombra y con un color de stroke distinto. Entonces voy a capturar a obtener esta captura de pantalla. Me la voy a llevar a Figma y la voy a dejar más o menos por aquí. ¿Veis que tiene, como digo, un color de borde un poco diferente y demás? Más o menos queda ahí. Ok, veamos. ¿Qué necesito yo? Icono ahora mismo tenemos en este archivo de Figma Sites un arrow. Podría yo, para no perder tiempo, montar el componente, este card, con eso. A ver, estoy pensando en lo siguiente. Para reutilizar, pienso que voy a reutilizarlo pero sin pensar en componentes, porque estoy viendo que este encabezado y esta descripción tiene este mismo formato. Ok. Entonces, voy a reutilizar cosas como digo, pero poquito. Voy a coger una cadena de texto. Ay, texto dije, Juan. Una segunda, le voy a poner title description. Ay. Description. En principio voy a poner los mismos colores que en el encabezado y teníamos aquí nuestro, perdón, aquí no. Bueno, no, el color de la propia landing. Y 444 para la descripción. Por ahora te quedas así. Y veamos. Dices Tomás. Acabo de leer lo que dijiste hace un ratito y después que lo dije yo, lo puso Dribble a los pocos días. Sí, lo recuerdo. Y después dices, en un futuro se podrían animar como GIF los iconos de esas cards. Sí. Como la imagen del giro, con una microinteracción. Sí, como GIF o, mira, ahora que estás comentando eso, me contactó una persona y me pasó un link de una herramienta que se llama creo que se llama SVG Gator, que por lo que vi, lo miré por encima, creo que es como una especie de Lottie. Ya no sé si esa persona es de SVG Gator o simplemente la compartió para que le eche un ojo. Y por lo que he visto, se podrían crear animaciones con eso. O microinteracciones. Es como Lottie. Pues no sé, podemos hacerlo. Venga, voy a continuar. Icono. Con un contenedor pequeñito, con su sombrita también. Ok. Tanto en estado default como en over tiene la sombra el icono. Entonces voy a coger el único icono que tengo ahora mismo, que es el arrow. En principio voy a coger el tamaño de 20 por 20, que es, incluso creo que es un poquito grande, pero bueno, voy a coger este.
Ahora me voy a venir aquí. Estoy construyendo como en Figma Size, que no es lo mismo que como Figma Design, por lo menos yo. Vamos a ponerle, le hice un auto layout. No, le voy a hacer un frame selection, porque si no... Bien. Aquí le voy a poner simplemente icon card, que le pongo la nomenclatura de un componente, pero no lo será. El icono le voy a poner a icono, le voy a poner el mismo color que el de encabezado. Se podría quedar con el 20, no sé por qué, le voy a poner 18. Al icono. Al icon card no, al icono dije. Tiene su aspect ratio activado. Y le voy a poner un borde, vamos a poner otra vez el color al icono. Esto quedó un poco raro, correcto. Vamos a coger el elemento, al icono en sí, lo voy a poner en el centro. Las constraints están corregidas. Ahora sí, a esto le digo auto layout, le aplico propiedades de auto layout al contenedor. Aquí hereda el 1 porque estaba separado por 1, pero le voy a poner más o menos 8 de padding. A lo mejor es un poquito grande. O no. Color blanco de fondo, casi que 8, 12 o 10. 10. Y 10 es un tamaño de Tailwind, si mal no recuerdo. Pero igualmente tampoco es... Vamos a comer mucho la cabeza con Tailwind aquí. De borde redondeado le voy a poner un... Casi que el icono, en lugar de 18, es de 20. Entonces, si le pongo el icono de 20... Esto sí va a ser de 8. El padding left y padding right. Para intentar dejarlo lo más parecido posible, ni siquiera. Muchas vueltas. Lo dejas así, Juan, y ya está. 8 de border radius. Pues se quedó. Auto layout. Corrijo alineaciones. Ahora mismo lo voy a dejar todo arriba y a la izquierda. Y a esto simplemente le puedo poner card 1 en este caso. El gap vertical podía ser de 24 o 32. Uy. Mm, 20. Ok. Esto tiene 20, le voy a poner 18. Voy a mantener los line height en auto por el momento. Y a esto, si esto tiene 18, esto podría tener... iba a poner 16, pero... A ver si le pongo un 14, es demasiado pequeño. No, lo dejo así, más o menos. Vamos a ponerle lo mismo que teníamos antes. Title y description. Es decir, el mismo nombre que... Description. Mismo nombre que tienen las capas. Color de fondo al estado over. Fill. Paddings. Si esto era 24, 32 como mínimo. Arriba, a la izquierda y a la derecha y arriba y abajo. Ok. Vamos a... Sí, me está chirriando al final esto. Le voy a dejar 10. De padding top y bottom, mi padding left y right, al icono. El radio se queda igual. Borde redondeado al card. Aquí también tiene un borde, ¿no? Sí. Voy a poner un stroke que ahora mismo, a ver si voy a coger el mismo color o prácticamente el mismo color que nos dio la IA de Google AI Studio. Igual está.
Ok. Bien. Su fill container. Esto está bien. Ahora. Esto lo convierto en un componente. Card. Tenía el estado over que, como dijimos, tiene una animación hacia arriba con sombra. Esto quiere decir que aquí ya sí me voy a ir aquí, más o menos. Y esto me lo voy a traer aquí. Vamos a poner una... ¿Por qué se me fue el borde redondeado de esto? Porque no lo apliqué. Borde redondeado. Vamos a ponerle aquí un... Si tenemos aquí un 8, un 16. Creo que es demasiado poco. No, está bastante parecida. 16. Perfecto. Variante. Property 1 se va a hacer state. La primera va a ser over. Perdón, default. Segunda, over. La página de... sí, estoy de acuerdo, Tomás. Vamos a hacerlo así. Y en realidad aquí falta algo. Aquí falta algo y me olvidé. Dame un momento. Voy a ir para atrás. Voy a deshacer el componente y la variante. Hago un detach. Ya vais a entender por qué lo estoy haciendo. O por qué lo voy a hacer. Perdón. Detach. Borro. Vale. Aquí tengo toda la construcción anterior. Sí, card 1. Ok. Voy a hacer un frame selection. A este sí le pondré card 1. Y a lo de dentro le voy a poner container. Frame. Es un contenedor. A este sí la convierto en un componente. Ahora sí voy a crear la variante. Vuelvo a poner el property 1 en state, como state. Esta va a ser la default y esta va a ser la over. Ahora, si me voy a Google Studio, el movimiento hacia arriba, es decir, el desplazamiento más o menos puede tener unos 12 píxeles, 8, no sé cuánto. Vamos a ver cuánto podríamos poner. Pero para hacerlo, para tenerlo un poquito más de control, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner horizontal. Yo podría aquí a frame. Estoy pensando. Tenemos el frame, que no es un auto layout. Y yo lo que quiero es mover el estado over, mover la tarjeta. Entonces, si la muevo, ahora tengo dudas. Yo lo primero que voy a probar es lo siguiente. Vamos a poner incluso esto para que... saber qué estamos toqueteando. Default y over. Digo, yo quiero arrastrar, en este caso, 3 tarjetas y que cuando el usuario haga estado over, si la sobrevuele, una tarjeta suba, la tarjeta suba. Pero no quiero que suba el componente, quiero que suba lo que hay en el interior del componente. Entiendo que si yo a estos frames, perdón, aquí, bueno, podría haber usado no, sí. Tengo
tengo la solución que va a funcionar sí o sí, pero quiero intentar usar otra. Si yo cojo over, que está dentro, no, over es esta variante. Entonces cojo frame y yo voy a hacer lo siguiente. Primero, a frame o a cada variante le pondré un stroke para saber qué tengo. Bien, bueno, dónde estoy posicionado. Por lo menos a mí me sirve para saberlo. Si yo cojo frame y lo muevo, aquí le puse 20, vamos a ponerle, bueno, 12. Entiendo yo que sí, ahora mismo. Vamos a añadir una interacción para ti que le gustan. Aquí sí le voy a poner un Smart Animate de 150 milisegundos. Lo voy a dejar así a lo bruto, ¿eh? Y voy a coger una instancia de esto y la voy a soltar directamente aquí en Primary. Vale, es una locura horrible, pero nos va a servir para probarlo. Vale, está funcionando como quiero. Ahora, si yo cojo esto y hago hago un auto layout dentro de esto, lo hago así, le pongo, repito, esto es una prueba. Voy a ponerle paddings arriba y abajo. Vale, me está funcionando. El componente, la base, el frame, siempre está igual. Y cuando yo sobrevuelo, la tarjeta crece. Perdón, la tarjeta se desplaza hacia arriba. Hola Eli, muy buenas, tanto tiempo. Ball motion, dice Tomás. Ok, ahora, al componente ya lo tengo controlado en realidad, ahora mismo. El comportamiento. Le quito el stroke porque ya sé lo que tengo y ahora mismo lo que haré es lo siguiente. Aquí más o menos como con la tarjetita, ¿eh? Más o menos, como con el recurso del giro. Creo que en principio le voy a poner los mismos valores de... A ver, ¿cómo estaba hecho en Google Studio? No, era mucho más grande esto. Nada. Y esto es mucho más sutil. Nada. Voy a volar un poquito. Entonces vuelvo a Figma y, primero, le quité los strokes que me servían de guía. Faltaría ponerle el color de stroke al over. Entonces haré la misma vieja técnica que antes. Voy a poner el stroke. Quien use el template este lo podrá cambiar, ¿eh? Pero por pronto yo estoy usando lo mismo. Faltaría también la sombrita del... Esto sí lo pondré aquí. Al icono le voy a poner la misma sombra que usé en el avatar del giro de mobile, que tenía un desplazamiento de un blur. El desplazamiento en I lo dejé igual. El blur era en 8, el gris casi negro y la opacidad en 15. Que incluso es bastante... No queda igual. Sí, no queda para nada igual y no me gusta. Está muy bestia porque esto no tiene nada que ver con esto. Incluso el desplazamiento. ¿Eh? A ver. No sé si es la opacidad. No. 8 no. Le voy a poner 4. Le voy a poner 4. Pero lo voy a hacer más clarito, eso sí. 4 de blur, perdón, no desplazamiento. Ay, aquí no. 4 de blur. Y si tenía un 15 le voy a poner un 10 o 5. 5. Así te quedas. Ahora, si me voy a ver el preview. Ok.
Falta la sombra, sí, falta la sombra. Hay una cosa que no me gusta. Y no sé si está diferente al Google AI Studio. Aquí tengo el estado de default, el over, cambia de color de fondo, de stroke, perdón, pero claro, como está hecho con un Smart Animate, pasa del gris al moradito, violeta. Y creo que en Google AI Studio no era así. No sé por qué. Bueno, sí, pero tiene como va a otra velocidad. Cambia y cuando llega al estado over, ahí es cuando cambia el color. Uf, ahora mismo sé cómo hacerlo, pero ahora mismo no voy a perder tiempo con eso. Porque quiero hacer esto. Pero si dijimos de hacer lo mismo que nos daba la IA, lo podemos añadir en algún momento. Me voy a ir otra vez a Figma. No, perdón, aquí estoy en... Ah, vale, estábamos aquí en el Chrome y yo estoy en... Perdón, me equivoqué. Estoy aquí. ¿Veis que cambia? Y si me voy a Figma, debería subir, desplazarse el card y una vez que llega, cambiar el color de stroke. Lo haré en otro momento. Ahora mismo no quiero perder tiempo. Simplemente vamos a ver cómo... Dice Tomás, en la versión de Google está rara esa animación. Sí. Está rara, pero también me parece rara la nuestra, ¿eh? Dices tú, Tomás, me convence más la fluidez que logramos en Figma. Sí, pero no sé. Le voy a simplemente añadir al componente la sombra en el estado over. Vamos a ver cómo se comporta en tablet y en mobile. Y vamos a añadir las propiedades de, en principio, título y descripción. Eso lo podemos hacer ahora. Cojo los dos titles. Vamos a... ¿Dónde era aquí en Figma? Aquí. Simplemente esto es title. Y esto es description. ¿Podríamos ponerle un instant swap al icono? Sí, pero bueno, podemos añadírsela y cuando ya haya iconos, pues sí, se lo podemos hacer, ¿no? Aquí. En realidad no se lo voy a poner, no voy a poner un instant swap porque creo que es tan fácil como coger. Bueno, no, sí. Sí. Voy a poner un instant swap al icono, que no al contenedor. Y el instant swap en Figma Sites está aquí. En la apariencia, ¿no? Sí. No. Lapsus para Juan. ¿Dónde cojones era esto? ¿Me ayudáis? Si me voy al portfolio X, no, aquí no tengo ningún Figma Sites, ningún Figma Design. No, no es... Bueno, no es un... Entonces, ¿yo cómo haría? Cogería la instancia del card y me vendría... Claro, nada. Tomás me acaba de espabilar. Ahora mismo el componente, el icono no es un componente, con lo cual no voy a hacer nada. Callo la boca. Solamente me quedaría ahora mismo la sombra para el frame del card. Se la aplico y le voy a poner en principio los 24, no, los 16 de tablet que voy a usar para desktop. Con los mismos colores que usé en tablet para la imagen del giro. Le pongo, como digo, los 16 de blur
el gris casi negro y los 15 de opacidad. Incluso será bastante más oscuro y le voy a tener que poner el 5 si quiero tener más o menos el mismo aspecto que correcto. Le voy a poner el 5. Aparte, si le dejo el 15 se va a fundir con el borde morado seguro. Lo voy a probar por las dudas, pero bueno, queda, pero me falta un instant swap ahí del title. Se me perdió algo. Lo voy a probar. Incluso habría que bajarlo un poquitito. No eran 16, seguramente. Vamos a ver. Pasito a paso. Teníamos de 12, vamos a ponerlo en 8. Ay, perdón. Se queda en 8. Y la sombra, como digo, en 5. Le voy a dejar el 16 de blur. Aquí evidentemente el blur se ve porque no hay ningún clip content activado. Correcto. Si me voy otra vez, ahora te leo dos. Me pones, revisaría las propiedades de texto si cuando creaste la descripción tenía... Vale. Y ahí seguramente en eso radica el error que encontré, que cambiaba algo. Vamos a la propiedad de texto. Correcto. Aquí hay description. Aquí falta el description. Linkeo. Ya va a funcionar. Va a funcionar. Esto quiere decir que ahora, si yo cojo a esto, le ponemos la misma información que teníamos. Podría, ¿no? Pero no me dijiste algo del título y yo me lo comí, ¿no? Ay, mamá mía, Juanito. Ah, no. Mi error es bueno, ¿eh? Mi error es bueno. Title. Ahora sí. Por Dios. Primero. UX Design. Ahora esto lo puedo copiar de Google Studio, ¿verdad? Pues lo voy a copiar de ahí un momento. Me voy a ver aquí. Si la IA no lo dio, copio. Me voy a Figma. Hago una cadena de texto. Una cadena de texto. Pego y aquí tiro de esto, ¿no? Y ya está. Veamos, UX Design, cojo la descripción, la copio, la pego aquí. Ok. El line head funciona en auto, tranquilidad. UX Design. La segunda tarjeta. El label por defecto hay que cambiarlo en description, ok. Lo haré. Si no es un error que se me acaba de colar. No es porque están funcionando bien las tarjetas. Ahora sí lo que haré es esto. Corregir el title, description. Por defecto va a ser description. Ok. Esto está. El desktop está más o menos bien. Es verdad que tienen distintas alturas. Y aquí siempre hay un dilema. Me sigue pareciendo la... ¿Qué pensáis los que estamos aquí, que somos pocos? Soy 5. Si nos vamos al diseño de Chrome, tenemos la misma altura en las 3 tarjetas, con una de ellas con 2 filas de contenido. ¿Qué preferís? ¿Esta construcción o una construcción
como la que ahora mismo tenemos, que muestra las tarjetas con el alto que obtienen con el contenido que hay en su interior. ¿Qué preferís? Yo en 2025 tengo una idea clara, pero no sé. Tomás dice altura fija. Me da toque que tenga cinta altura. Las demás personas, ¿qué dicen? Mientras tanto voy a corregir una cosita, o cambiar, mejor dicho, en la sombra de los contenedores de los iconos. Le voy a poner 2 de... Ay. El blur va a ser de 2. O mejor, blur de 4, pero desplazamiento de 2. Con altura las tarjetas, dice Oliver Astro. Bienvenido. Oliver Astro. Edith dice con altura, Oliver Astro dice fill container. En altura fill container es máximo, ¿ok? Y por lo que veo que Edith dice lo mismo, ¿no? Tomás dice, lo ideal sería controlar el contenido, pero hay que ver si no queda muy repetitivo. Tú te estás diciendo, Tomás, que hay que, el copywriter, nosotros como copywriters tenemos que pensar en un contenido que sea igual, que ocupe las mismas filas, ¿no? Pero eso es relativo, Tomás, porque a lo mejor el usuario tiene, exactamente, a lo mejor el usuario está consumiendo la web en otro idioma, con una traducción, con lo cual esas 3 filas controladas se irían a la mierda. También puede pasar que esté usando el Zoom y pueda pasar lo mismo. Eso en 2025, 2026, por eso a mí ya ese tipo de cosas no me hacen toque. Ya. Hace 20 años cuando el Pixel Perfect me quitaba el sueño, sí. Ahora ya la verdad es que no me molesta mucho. Bueno, está más o menos como quiero. También podría quitarle o cambiarle un poquito el... A mí, por ejemplo, lo que me da toque aquí, mirad, es lo siguiente. Nosotros vemos la construcción que tiene esta gente. Hay un gap que para mí es el mismo entre el icono o el contenedor del icono, el título y la descripción. Pero en mi caso, o en nuestro caso, a mí me canta mucho más. Es decir, yo veo este gap más grande que este. Lo que pasa es que aquí tengo una sombra un poquito más intensa y la separación me parece que es menor. Con lo cual, cuando lanzo la preview, digo, joder, está un poco pegado. ¿Qué puedo hacer aquí? O hilo muy fino, o vengo al componente y digo, claro, algo así. A ver, dice Oliver, en un grid se puede definir el alto, correcto. Y los contenidos, sí, ahora mismo lo tengo hecho con un auto layout. Podríamos definirlo, en realidad el alto lo podemos también definir aquí. Si en el auto layout, sí. Si le ponemos el fill container como tú dices, pero haciéndolo con un grid no estaría mal. Y es verdad que los grids que hemos probado en Figma Sites están funcionando bien. Esto quiere decir que antes de corregir o antes de darle cariño a lo que es el gap, podríamos hacer lo que dice Oliver, de usar esto en un grid. Por el momento lo dejamos así y esto está funcionando. Bueno, vamos a simplemente darle cariño al al breakpoint tablet. Bueno, vamos a poner un cubo aquí. Vamos a poner una fila sola. Me sigue ¿por qué hace esto la versión tablet? Si ahora mismo tiene una fila, a ver, será porque las filas, el road,
Vamos otra vez al row. Tiene su hue, correcto. Vale, hue, ahora sí. También lo tengo que hacer aquí. Y digo yo, si metemos más tarjetas, la siguiente va a tener hue. Ok, vale. No digo nada. Oh. Si yo aquí corrijo a mano, esto está todo bien. Pongo una cuarta. Vale, ya está corregido. Tenemos 32 de gap. Aquí vamos a ponerle 24 a la tablet. 16. No hace falta, pero vamos a dejar.